Literal, yo cada mañana me despertaba y luego para estirar lo que hacía era seguir una kriya, una serie de asanas o posturas y para luego terminar mi rutina yógica con una serie, si me daba el tiempo, de pranayamas, de ciertas técnicas específicas de respiración y también acompañado con determinados mudras o posiciones de las manos. La religiosidad respecto del yoga estaba muy presente en mí, puesto que practicaba con respeto y con devoción día tras día. Y al punto de que si, por ejemplo, llegaba a pasar la situación de que no estaba en mi casa, de repente estaba o en la casa de una amiga o estaba en un aeropuerto, yo de todas formas continuaba, le buscaba la manera para continuar con mi práctica de yoga. Y empiezo por aquí porque quiero que sepas que mi pasado estuvo profundamente enraizado en la nueva era y en el nuevo pensamiento. Yo misma practicaba día tras día y apoyaba la filosofía del yoga. Y quiero decir que este vídeo no es solo para personas cristianas, pero sí está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que han entregado su vida al Señor, aunque también es cierto de que constantemente oro para que las personas no creyentes también puedan oír esta información, que esta información llegue a sus oídos. Y bueno, quienes no son creyentes son más que bienvenidos siempre en mi canal. Y bueno, oro también para que ellos puedan saber la verdad sobre esta práctica. Entonces, quiero comenzar con el principio que a mí siempre me gusta ir al inicio y bueno, en ese sentido, pensar y analizar juntos cuál es el origen del yoga. Vamos a indagar primero en cuáles son los orígenes del yoga y cuál es su relación con el hinduismo. El yoga se origina en la India y ha bebido de diferentes religiones orientales, tanto como el hinduismo, el budismo y el sijismo. John Oakes de Evidence for Christianity señala sobre el hinduismo varios aspectos y entre ellos señala que el hinduismo y enseña que el universo es eterno y que no fue creado ex nihilo. Ex nihilo significa que de la nada, que no fue creado de la nada. La Biblia, por otra parte, enseña que el universo sí fue creado ex nihilo. Entonces, el universo fue creado a partir de material que se ha ido reciclando de alguna manera, según como dice el hinduismo, o realmente pueden ser ambas cosas ciertas. ¿Cuál es la verdad? La verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Otra cosa que señala John Oakes es que el hinduismo enseña el panteísmo. Según esta teología, Dios no es un Dios personal con el cual nosotros podemos construir un vínculo, sino que es una entidad universal y que coexiste con el universo y que tenemos en esencia dentro de nosotros mismos. Entonces, dado que como nosotros esa esencia estaría dentro nuestro, básicamente nosotros somos parte de ese Dios. Quiere decir que, bueno, con la teoría, si eres familiar de la teoría de los pequeños dioses, básicamente es esto, Dios está dentro de todo y de todos. Entonces, ciertamente esto no puede ser verdad si el cristianismo es verdad, es decir, el hinduismo y el cristianismo estarían en contraposición en este y en otros puntos. Ahora veamos el yoga como filosofía dentro del contexto hindú. Dentro de la tradición india, el yoga se considera una de las 6 escuelas filosóficas o darsanas del hinduismo ortodoxo. Estas escuelas lo que hacen es que intentan explicar la realidad, la existencia, el alma y la divinidad, y por lo tanto, yoga es una filosofía religiosa o una filosofía espiritual desde su origen. A lo largo del tiempo, esta práctica ha ido evolucionando y se ha diversificado en diferentes subtipos y en distintas corrientes. Y en el hinduismo, el yoga no es
simplemente una disciplina física. Esto es muy importante que lo comprendamos como cristianos. El yoga no es simplemente una disciplina física, sino un camino de liberación, cuyo fin es alcanzar la unión con Brahman o la divinidad suprema impersonal. Por ejemplo, en el sitio web Indian Ministries of External Affairs se define, en ese sitio puedes encontrar y se define el yoga y el propósito del yoga. Entonces, ahí se habla de cómo en el hinduismo la meta última de la existencia es moksha. Moksha es la liberación del ciclo de reencarnaciones, también conocido como la rueda del samsara. Esta liberación no depende de la gracia divina, sino del karma y de las acciones que uno va acumulando a lo largo de las vidas. En otras palabras, la salvación o moksha es una obra del propio esfuerzo humano. Buenas acciones, buena disciplina, conocimiento o devoción de las deidades hindúes. Nadie nace condenado por ninguna naturaleza pecaminosa, sino que cada alma va a cosechar simplemente lo que ha sembrado. Por eso se llama una filosofía basada en obras, porque es una filosofía donde la justicia se entiende como una retribución, no como gracia. La cuestión más relevante es cómo se presenta el yoga en la cultura occidental actual. En Occidente, el yoga se ha popularizado bajo una apariencia de bienestar físico y de bienestar emocional. Como que el yoga brinda equilibrio mental, relajación, pero detrás de ese lenguaje neutral de bienestar físico y emocional, detrás de ese lenguaje hasta terapéutico, sigue latiendo una cosmovisión fuertemente espiritual que resulta incompatible con la fe cristiana. Ahora, la libertad, según la Biblia, en Juan, Juan escribe, en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y también en la segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La verdadera libertad viene de Cristo, no de la autorrealización ni del despertar espiritual. No la ganamos. La libertad no es algo que ganamos en función de lo que hacemos o dejamos de hacer. La libertad y la salvación es algo que recibimos de la persona de Jesucristo. La recibimos por fe y por gracia. Pero esa libertad no es para vivir según nosotros mismos, sino para servir a Dios, haciendo lo que es santo y lo que es agradable para sus ojos, haciendo que nuestra vida sea una dulce fragancia para Él. Una cuestión relevante respecto del significado del yoga es que yoga significa literalmente unión. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿unión con qué? El propósito del yoga es que la persona al practicar yoga logre una unión con la conciencia divina, el supuesto poder interno que todos llevamos dentro. Entonces, la cosmovisión yógica asume que nuestro yo, nuestro ser, es divino y que todo lo que existe emana de una fuerza impersonal llamada Brahman y que nuestro ser a la vez está necesariamente, como hemos dicho antes, unido con esta fuerza universal. Entonces, el propósito del yoga es que tú puedas alcanzar tu conexión con el todo o con esa conciencia divina para así también reducir tu percepción de sufrimiento y llegar a ver y reconocer que realmente todos somos uno con el todo. Si lo estás escuchando y no me estás viendo, estoy haciendo comillas. Abro comillas, todos somos uno con el todo. Cierro comillas. Y otro aspecto respecto del yoga, que también resulta ser uno de los pilares y que muchas veces no se hablan en las clases, a veces sí y a veces no, tiene que ver con los chakras. Los chakras son centrales para la filosofía del yoga y para este tipo de espiritualidad.
Los chakras se describen como centros energéticos que están dentro del cuerpo. Chakra significa literalmente en sánscrito rueda. Son centros energéticos que supuestamente se mueven dentro y se mueve la energía de ellos y que a la vez están en interacción con la energía del entorno y la energía al final de todo el universo. Aquí entra en juego la famosa energía Kundalini. La energía Kundalini suele enseñarse o incluso visualizarse en diferentes ilustraciones explicativas o también en visualizaciones y meditaciones como una serpiente. Se supone que tiene su cola, la cola de esta serpiente, en la base de nuestra espina, en el inicio de nuestra columna, que a medida que vamos ascendiendo en nuestro nivel de conciencia, supuestamente iríamos despertando nuestra divinidad interior y esta serpiente iría ascendiendo a través de nuestro cuerpo, de nuestra columna, energéticamente. Entonces, dentro de los propósitos del yoga, muy vinculado a la cuestión de los chakras, es limpiar y mantener en equilibrio nuestros chakras porque, claro, no quisieras que esta dulce serpiente estuviera desequilibrada o fuera de control. Porque muchos maestros que enseñan sobre estos temas avisan que la energía kundalini puede tornarse peligrosa. No me digas, qué sorpresa. Porque, bueno, estos maestros admiten que si tienes demasiada energía en un centro, de repente puede tornarse un poco peligroso, negativo, en el sentido de que en tu día a día puedes llegar a generar somatizaciones. Esto era algo que, en lo cual yo creía muchísimo. Si uno tiene el chakra corazón desequilibrado, entonces eso generaba a la vez desequilibrios en otros chakras y generaba temas o dolores o desequilibrios en esta zona o en la cabeza, de repente el chakra garganta, que uno no podía expresar las emociones y entonces todo lo que eso generaba a nivel de somatización, etcétera. Hay muchas personas que creen en este tipo de cosas, incluso sin participar en una práctica de yoga. Algunos de los ejemplos de somatizaciones que existen son dolores de cabeza, ansiedad, depresión, enojo, ira, hasta alucinaciones. Ahora quiero que pasemos a las posturas en el yoga. Las posturas están creadas para facilitar o para habilitar la adoración a dioses hindúes. Cada asana, que así se le llama a las posturas, fueron diseñadas para adorar a deidades hindúes o para adorar a la naturaleza. También esto está muy presente. Como escribe Marcia Montenegro, ella dice, la gran mayoría de las posturas fueron creadas como descripciones de diferentes deidades hindúes y las posturas de las manos o los mudras eh, también hacían referencia a las estatuillas de dioses hindúes. Otras posturas están inspiradas en la naturaleza. Observemos, por ejemplo, el famosísimo saludo al sol o Surya Namaskar. Perdón si lo pronuncio con un acento que no es Surya Namaskar. Y el saludo al sol es una serie de posturas que se suelen utilizar como calentamiento general al inicio de la práctica del yoga y previo, digamos, a las series o los kriyas que uno va a hacer. Y lo que quizás no sepas respecto del saludo al sol es que estas posturas fueron fabricadas para alabar al dios Surya. Es un dios hindú y es una personificación del sol. Por algo, este saludo al sol se conoce justamente como Surya Namaskar, que Namaskar es una palabra formal para decir Namaste, que quiere decir me inclino ante ti o me inclino, mi divinidad se inclina ante tu divinidad. Porque recordemos que, según esta filosofía, lo divino reside en todo y en todos. Por otra parte, el guerrero es otra de las posturas del yoga y
para hablar del guerrero tenemos que hablar de quién es Shiva. En la tradición hindú se dice que el dios Shiva fue el primer maestro o gurú del yoga, el primero en transmitir conocimiento a la humanidad. No sé si esto te suena familiar. Génesis 3: seréis como dioses y sus ojos se les abrirán. Bueno, la misma narrativa antigua es presentada una y otra vez y el ser humano básicamente buscando iluminación, el ser humano buscando la divinidad fuera del Dios verdadero. Entonces, volviendo a lo de las posturas, la postura del guerrero, que en realidad son tres posturas que representan al dios hindú Virabhadra. Virabhadra es un personaje de la mitología hindú y representa la manifestación de la ira del dios Shiva, porque recordemos que Shiva es una de las deidades principales del hinduismo. Entonces, según los textos sagrados hindúes, Shiva creó a Virabhadra a partir de un mechón de su propio pelo, de su propio cabello, después de que su esposa Sati se quitara la vida en un acto, bueno, de desesperación y de humillación. Y aparentemente, según cuenta esta historia, lleno de ira, lleno de furia, Shiva envió a Virabhadra a vengar la muerte de Sati, ordenándole a Daksha, el padre de ella, o sea, su suegro, y a todos los que participaron en el sacrificio que le habían ofendido. Y por eso las posturas del guerrero en Yoga Virabhadra 1, 2 y 3 representan justamente las diferentes fases de este ataque de Virabhadra después de su llegada al campo de batalla hasta finalmente la decapitación de Daksha. Así, lo que en Occidente se enseña como una simple postura más dentro de todas las series de posturas que se enseñan en una clase de yoga, esta tiene, bueno, una realidad de un trasfondo detrás, un trasfondo espiritual, un trasfondo religioso vinculado al culto a Shiva y a su avatar vengador. Lo cual, lo cual evidencia que las asanas, las posturas del yoga no son neutrales, son expresiones corporales de historias y de devociones mitológicas. ¿Sí? Continuando con más posturas, veamos la postura o el asana del árbol, la postura del árbol. Esta se supone que simboliza estar enraizados en la tierra, mantener equilibrio, estar firmes, equilibrados. Solo que es una pose más de adoración a un dios hindú, en este caso el dios Vishnu. Según lo que he investigado, los árboles son, según el hinduismo, son sagrados y se suelen asociar a diferentes deidades, es decir, se adoran literalmente árboles. El árbol Pepal se asocia con Vishnu, el árbol Bilba con Shiva, el árbol Banyano con Brahma. Esta apreciación respecto de los árboles y de la adoración de los árboles va unida al breathwork o trabajo de respiración del yoga. Porque en el yoga la respiración no se trata meramente de inhalar y exhalar oxígeno, se trata de una alineación. Los pranayamas o la práctica de respiración consciente durante la meditación o durante las posturas están diseñados para preparar la mente para que pueda entrar en un estado especial, en un estado meditativo, para lograr luego la meta. Recordemos, la meta del yoga es volverse uno con el todo. En función de todo lo que hemos visto hasta ahora, creo que queda más que claro que es imposible ignorar el aspecto espiritual del yoga. Creo que si estamos dispuestos y dispuestas a madurar en la fe cristiana, tenemos que aprender a reconocer aquello que es de Dios, de lo que parece de Dios, pero no lo es. Y en este caso ni siquiera lo parece, ni siquiera parece de Dios, claramente. De hecho, en Hebreos 5:14
se nos exhorta a ejercitar constantemente la capacidad de distinguir el bien del mal. Y yo no estoy en contra, para nada, no estoy en contra de investigar, de estudiar sobre este tipo de religiones, porque al hacerlo creo que asentamos más las bases del cristianismo, de nuestra fe y de nuestra teología cristiana. Porque recordemos en la primera de Pedro 3:15 se nos dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Pero de conocer algo, de analizar algo, de investigarlo, a practicarlo, hay un paso, y es un paso grande. Entonces, como dice Mateo 6:24, no puedes servir a dos maestros. No puedes activamente seguir al paganismo y seguir al cristianismo. Esto, yo creo que no se trata de ser religioso ni legalista, se trata de ser coherente y ser coherentes en nuestra vida cristiana. Quisiera pasar ahora a los mensajes que pueden confundirte. Hay mensajes que pueden confundirnos respecto de muchas cosas y esto se aplica en este caso al yoga, pero también se puede aplicar a otras prácticas de la New Age y del nuevo pensamiento. Entonces, el primer mensaje que puede llegar a confundirte es lo que importan son las intenciones. Dado que el yoga se ha adaptado desde varios enfoques orientales, muchas personas consideran que el yoga puede ser adaptado a casi cualquier forma de ver el mundo, como que la idea de que el yoga puede ser integrado a la realidad personal de cualquier persona, sean cuales sean sus creencias. Sin embargo, querer encajar el yoga en otro parámetro diferente del cual fue diseñado o los propósitos diferentes no cuadra por ningún lado. Lo cual nos lleva al siguiente mensaje que puede llegar a confundirte, que es el tema de pensar que como cristianos tenemos una especie de protección especial. Lo cual nos lleva al siguiente mensaje que puede llegar a generar determinada confusión, y es que como cristianos nosotros en este tema tenemos libertad de elección, que podemos elegir libremente. Esta premisa se sustenta en el hecho de que dado que la palabra del yoga no está incluida específicamente dentro de la Biblia, entonces como creyentes al final tenemos la libertad de practicarlo o no, más allá de si uno adopta el hinduismo como religión o si prefiere seguir con otra religión. Entonces, a primera vista, este razonamiento puede resultar o puede sonar sensato. Sin embargo, debemos recordar que la libertad cristiana está sujeta a la verdad revelada de Dios y a su principio de santidad. Entonces, no todo lo que en la Biblia no se menciona por nombre específicamente resulta moralmente neutro. Recordemos, hermanos y hermanas, que la escritura no funciona como un catálogo de términos prohibidos, sino que es una revelación del carácter de Dios y de los principios que deben guiar nuestras decisiones. La primera de Corintios 10:23, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto significa que, aunque algo no esté nombrado directamente, debemos preguntarnos si esa práctica honra a Dios. Debemos preguntarnos si nos edifica y si nos acerca a Dios o si nos aparta, si nos acerca al Evangelio o si nos aleja de la verdad del Evangelio. En el caso del yoga,
El problema no está solo en la palabra, en el hecho de que la palabra esté o no esté en los movimientos, sino en el sistema de creencias, en un sistema de creencias en el cual se originó y que sostiene al yoga. Es un sistema que ve al ser humano como un dios potencial que busca la unión con un dios impersonal. Así que el verdadero discernimiento no consiste en que nos preguntemos si podemos hacerlo o no, sino en saber realmente preguntarnos como creyentes si esto glorifica al Dios de la Biblia, si glorifica al verdadero Dios y realmente mantenernos fieles a su verdad. El tercer mensaje que puede llegar a generar confusión es que los cristianos tenemos una especie de protección especial. Esta no es una creencia bíblica. Esta es una idea que parte de una comprensión bastante incompleta de lo que significa estar en Cristo. Es verdad que la Biblia enseña que quienes pertenecen a Jesús están seguros en sus manos y que estamos sellados por el Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1. Pero pero, esa seguridad no implica que somos inmunes. Esa seguridad no implica inmunidad ante toda influencia espiritual, ante influencias ideológicas, ante influencias doctrinales. Porque a lo largo del Nuevo Testamento, los apóstoles advierten una y otra vez sobre la necesidad del discernimiento. El más claro es en la primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tenemos que testar los espíritus, probar los espíritus, ponerlos a prueba. Y si los creyentes fuéramos automáticamente inmunes, al final estas advertencias no tendrían sentido. ¿Para qué estarían incluidas en la Biblia? El enemigo no puede arrebatarnos nuestra salvación, es cierto, pero sí puede distorsionar nuestra percepción de la verdad. Puede enfriar nuestra fe, puede distraernos con prácticas que parecen inofensivas, pero que siembran conceptos que son contrarios al Evangelio. Por eso el llamado no es a vivir con miedo, a vivir atemorizados, sino a estar alertas, y no dar por sentado que algo pareciera ser inocente solo porque lo vemos en un contexto neutro, entre comillas, o culturalmente aceptado, como es el yoga. Y yo no estoy interesada en culpabilizar y en condenar a otros para nada. Mi interés está en afirmar a Dios, en afirmar la palabra de Dios. Y por eso creo que esto no se trata de cómo yo me siento al respecto, de cómo el otro se siente al respecto, sino se trata de la verdad de Dios y de cómo honramos la verdad de Dios o cómo no la estamos honrando con lo que hacemos, porque nosotros estamos llamados a glorificar al único y verdadero Dios, con nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, con todo lo que hacemos. Me gustaría invitarte a que te hagas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué te unes cuando practicas yoga? Recordemos que el propósito del yoga literalmente significa unión. Entonces, ¿tú deseas unirte a la conciencia universal? ¿Deseas unirte al todo? Si las escrituras en la segunda de Corintios 6:16 nos dicen, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y el hecho de que nosotros como creyentes somos el templo de Dios viviente. Entonces, ¿deberíamos hacer alianzas con ídolos? ¿Debemos usar nuestro cuerpo haciendo posturas para adorar a estos ídolos? Esa es una de las preguntas que me gustaría que te hagas. Luego también he visto que en algunos sitios se ofrecen clases de yoga cristiano. Entonces me gustaría que te preguntaras, si ves en algún sitio que dicen están enseñando yoga cristiano.
¿Será que la palabra cristiano de alguna manera modifica el origen y las intenciones del yoga original? Por ejemplo, añadirle la palabra cristiano a la Ouija, ¿la convierte en un objeto menos satánico? ¿De alguna manera redime la Ouija el hecho de ponerle la palabra cristiano adelante? O lo mismo, enneagrama cristiano, astrología cristiana, brujería cristiana, añadirle el término cristiano, ¿legitimiza de alguna forma la práctica pagana? Y por último, me gustaría compartir contigo algunas prácticas, algunas alternativas saludables al yoga que pueden beneficiarnos grandemente a nivel físico, emocional y espiritual. Alternativas que no nos comprometan espiritualmente. Y bueno, la primera de ellas es stretching. El stretching es simplemente estiramiento del cuerpo, estiramiento natural, no son contorsiones extrañas del cuerpo, sino estiramiento que el cuerpo lo pide y esa puede ser una alternativa interesante al yoga con ese beneficio físico sin comprometernos espiritualmente. También caminatas, caminatas al aire libre, una forma de al final mover el cuerpo y conectar con la creación y recordar al creador. Y en ese sentido también unidos el silencio y la contemplación para apartar tiempo, para estar en quietud, para estar con el Señor, para llenarnos de su palabra. En este sentido también la gratitud me parece que es una práctica muy interesante y a la vez bastante nombrada dentro de la palabra. Ejercitar la gratitud en todo tiempo y bajo toda circunstancia, reconociendo las bendiciones de Dios y esto también repercute en nuestro bienestar físico. Y además de la buena alimentación, un buen descanso, propiciarnos un buen descanso, cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, que es. Por último, estaba pensando también en masajes que no incluyan ningún tipo de técnicas energéticas. Eso también puede ser muy bueno y resultar, bueno, también beneficioso para el cuerpo. Y por supuesto, los grupos, la comunidad, congregarnos, cuidarnos entre todos, cuidar el bienestar emocional y físico entre creyentes y eso también ayuda muchísimo. Lectura bíblica y meditación también en la palabra, llenarnos de la palabra de Dios y es alimento, alimento que traen paz y renovación verdaderas. Bueno, espero que este video haya traído claridad sobre este tema. Si alguna vez tuviste dudas o confusión al respecto o conoces a alguien que tenga dudas o tenga preguntas y no sepa exactamente de qué se trata. Y bueno, espero que este video haya traído claridad en ese sentido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Gracias.